Bueno, mis hermanos, me gozo, me alegro de que en este segundo servicio esté bastante nutrido. Hoy, bueno, no tengo un versículo central para esta palabra, porque en verdad es un tema bastante complejo, pero que es muy necesario para nosotros. El título de esta enseñanza es El silencio del Señor. Entonces es un tema que, como les dije, es bastante complejo, entonces no lo quise encasillar en un versículo. Precisamente el silencio del Señor es uno de los momentos más difíciles que estoy plenamente convencido que cada uno de nosotros lo hemos vivido, mis hermanos. Cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Y es uno de los momentos más difíciles en la vida de todo creyente. ¿Por qué digo que es uno de los momentos más difíciles? Porque cuando estamos comenzando en el camino del Señor, estamos enamorados de Él, sentimos su presencia constantemente, sentimos que Él está escuchando nuestra oración, pero van a haber circunstancias, y sé que algunos los han tenido, que dejaron de sentir la presencia del Señor, llegaron a pensar que Él no estaba escuchando y llegó en ese momento, se preocuparon, mis hermanos, se preocuparon porque al principio estábamos siendo guiados, pero por nuestras emociones, porque igual es algo real. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconocemos nuestra condición de pecado delante de Él, nos arrepentimos por esos pecados y nos apartamos de esos pecados, el Señor hace algo grande, maravilloso en aquel que lo busca, que es derramar su Santo Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos va a guiar al conocimiento de la verdad. Es el que nos va a guiar, es el que nos va a ayudar a entender este libro, porque este libro en nuestras propias fuerzas jamás lo podremos comprender si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a empezar a sentir la presencia de Dios a través del Espíritu Santo cada vez que estemos en oración. Pero no significa que cuando dejemos de sentir la presencia de Dios, algo malo está pasando, no necesariamente, mis hermanos, porque es que Dios también quiere enseñarnos que tenemos que ser guiados por fe, mis hermanos. ¿Por la fe en quién? En aquel que nos rescató de esa vida de pecado, por la fe en Jesucristo, por la fe en el Padre, por la fe en que su palabra se cumple, en que sus promesas, este libro está lleno de una cantidad de promesas que el Señor quiere darte, y que en esa palabra y en esas promesas es donde el Señor nos va a fortalecer en esos momentos difíciles, en esos momentos que buscamos al Señor con angustia, quizás esperando una respuesta inmediata por la dificultad que estamos pasando, pero que quizás esa respuesta no llega enseguida. Es precisamente por eso, es allí donde a veces el Señor guarda silencio, porque en su silencio el Señor quiere enseñarnos algo, quiere enseñarnos hasta dónde llega nuestra fe, quiere mostrarnos, quiere fortalecer nuestra fe. ¿Y nuestra fe en qué? Precisamente en su palabra, precisamente en sus promesas, porque son las promesas que están aquí plasmadas las que nos van a dar la fuerza en esos momentos difíciles, las que nos van a dar la fuerza en esos momentos de dificultad. Son las promesas de Dios las que nos van a ayudar a resistir cualquier dificultad, llámese económica, llámese de salud, cualquier enfermedad, cualquier pérdida de un ser querido. Las promesas de Dios que aquí están disponibles para todos y cada uno de nosotros, son las que nos van a dar la fuerza, mis hermanos, para soportar. Son las que nos van a dar la fuerza para resistir, mi hermano. Y es allí donde a veces, muchas veces, orándole al Señor, no recibimos respuestas, pero es porque el Señor quiere fortalecernos, quiere que creamos en su palabra, no que solamente seamos guiados por las emociones, no, porque sí, vamos a sentir muchas veces la presencia del Espíritu Santo, y es algo maravilloso sentir la presencia de Dios, pero el Señor no quiere que confiemos solamente en ese sentir, sino que confiemos en su palabra, que confiemos en que Él es fiel a su palabra. Entonces, como le venía diciendo, el silencio del Señor es de los momentos más difíciles en la vida de todo creyente, sobre todo cuando pasamos por momentos de gran dificultad, que requieren la ayuda inmediata del Señor. Y por más que le oremos, pareciera, mis hermanos, pareciera que el Señor no escuchara nuestras peticiones. Y es
Y si a esos momentos de ruego y súplica, sin respuesta aparente, le añadimos que no sentimos la presencia del Señor, esto causaría que nos desesperáramos aún más, perdiendo la confianza, lo que nos llevaría a vivir una verdadera crisis de fe, mis hermanos. Y eso es lo que le venía comentando ahorita, que el Señor no quiere que nosotros seamos guiados por nuestros sentimientos, no quiere que seamos guiados por esas emociones que son maravillosas. Es maravillosa sentir la presencia del Señor. ¿Quién no ha sentido aquí la presencia del Señor? Es algo maravilloso. Entonces no podemos acostumbrarnos a que todo el tiempo tenemos que estar sintiendo la presencia del Señor, porque tenemos que confiar en sus promesas, tenemos que confiar en su palabra. Y eso es lo que Él quiere, que confiemos en su palabra, confiemos en su promesa, que la presencia del Señor llegará como resultado de tú confiar en Él, de que tú tengas tus ojos en Cristo, de que tú le creas a Él, de que tú le creas a la palabra del Señor. En esta enseñanza vamos a entender que cuando el Señor guarda silencio, se debe básicamente a dos situaciones. La primera, si estamos en obediencia y en santidad, no tenemos por qué preocuparnos, porque sin lugar a duda se trata de una prueba, mis hermanos, que para esta enseñanza la voy a llamar como un silencio positivo. Y la segunda circunstancia es que si andamos en desobediencia, todo lo contrario, y andamos sin santidad delante de Dios, ese es el de los silencios más peligrosos, que para esta enseñanza la voy a llamar como un silencio negativo, pero vamos a ver que a pesar de que es negativo porque puede traer juicios de Dios para tu vida, también es beneficioso, mis hermanos, porque nos va a alertar de que algo mal está en tu vida, nos va a alertar de que tienes que corregir algo, mis hermanos, porque si no lo corriges, corres el riesgo de perder la salvación. Y peor aún, podemos ser desechados por el Señor. Vayamos al primer versículo en el día de hoy, y está en Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14. Dice la palabra del Señor, Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien. A eso nos manda el Señor. Gocémonos cuando las cosas andan bien. Y en el día de la adversidad, considera. A eso también nos manda el Señor, que cuando nos vengan tiempos difíciles, revisemos. Considera, revisa. ¿Por qué crees tú que te han sobrevenido esta situación difícil? Revisa tu vida, cómo está tu vida delante de Dios. Si encuentras que tu vida delante de Dios está bien, gózate, porque es una prueba de Dios. Pero si encuentras que estás haciendo cosas que al Señor no le agradan, es el momento de corregirlo. No sigas en tu terquedad, no sigas en tu obstinidad, porque puede pasar que a pesar de que aún estés haciendo cosas indebidas, el Señor guarde silencio. Entonces te confíes de que el Señor no te amonesta, te confíes que el Señor está guardando silencio a pesar de que sabes que estás haciendo cosas indebidas, y te confías tanto que no te detienes y te apartas de eso, sino todo lo contrario, sigues en tu pecado, sigues en tu terquedad, sigues en tu obstinidad. Ahí es cuando ese silencio se vuelve peligroso, mis hermanos, porque después de eso vendrán juicios para tu vida, y son juicios muy duros, son juicios muy fuertes, porque la misma palabra nos dice que horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Retomando el versículo, Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. Disfrutemos cuando las cosas estén saliendo bien, pero dice que en el día de la adversidad considera, o sea, revisemos por qué vino. Pero dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, o sea, el bien y la adversidad, Dios lo permite, a fin de que el hombre nada halle después de él, mis hermanos. Y Dios permite tanto el bien como la adversidad para que nos demos cuenta que solamente los tenemos a Él, que solamente dependemos de Él, y que ya sea tanto lo bueno como lo no tan bueno, solamente a Dios es el que podemos acudir, solamente Él es el que nos puede salvar, solamente es Él el que nos puede liberar, solamente Él es el que nos puede sanar, solamente es Él el que nos puede restaurar, solamente es Él es el que puede quitar ese dolor
que en este momento puedes estar asistiendo por alguna circunstancia de tu vida. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. La Biblia nos da una enseñanza que nunca podemos olvidar, mi hermano. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, mis hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Si yo no ando en santidad, no veré al Señor. Si yo no ando en santidad, el Señor se alejará de mí. Si yo no ando en santidad, el Señor se apartará de mí, mis hermanos. Y en el mundo espiritual solamente hay dos amos. O eres siervo de Dios porque andas en santidad, o eres siervo de Satanás porque no andas en santidad, mis hermanos. Aquí no hay términos medios, mis hermanos. Toca, si quieres ser siervo de Dios, anda en santidad, obedece al Señor. Pero si haces todo lo contrario, tenlo por seguro que tu amo es Satanás, mis hermanos. Y con Satanás no nos espera nada bueno. El mismo Señor Jesús lo describe como un ladrón que viene a matar, a robar y a destruir. Tres cositas nada agradables, mis hermanos. Tres cositas que no se lo deseo a ninguno. Viene a robarnos la paz, la tranquilidad, las bendiciones, a destruir nuestros hogares, nuestras familias, nuestras finanzas. El mismo apóstol Pedro lo describe que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, es sencillo, mis hermanos. Nosotros mismos decidimos quién va a ser nuestro amo. Nosotros mismos lo decidimos. Si escogemos el bien, el obedecer a Dios, el andar en santidad, nuestro amo va a ser Dios. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Tanto es que quiere lo mejor para nosotros que entregó la vida de su Hijo para que muriera por pecadores como nosotros. No escatimó como preciosa la vida de su Hijo. Y Jesús no escatimó como precioso el estar al lado del Padre, porque cuando Jesús vino a la tierra en forma de hombre, dejó su confort allá al lado del Padre, pero lo hizo por amor a nosotros, lo hizo para libertarnos del pecado, lo hizo para traernos salvación y lo hizo para que en el futuro alcanzáramos la vida eterna, mis hermanos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el silencio positivo. Vamos a ver a través de este mensaje que esos momentos de aparente silencio por parte del Señor son necesarios. ¿Para qué? Para nuestro crecimiento espiritual. Porque a través de esos momentos de silencio, nuestra fe también será probada, mis hermanos. Y es aquí donde cobra vida la poderosa palabra del Señor. Es aquí, en esos momentos de silencio, donde nosotros vamos a recibir las fuerzas que necesitamos. Vamos a recibir las respuestas que necesitamos. ¿En qué? En todas las promesas que aquí hay, mis hermanos. Entonces aquí cobra vida la poderosa palabra del Señor, donde nos enseña que independientemente de las circunstancias, independientemente de los problemas que estemos atravesando, no somos guiados por nuestras emociones, no debemos ser guiados por nuestros sentimientos, sino por la fe y la confianza en el Señor. Sabemos por su palabra que Dios no es hombre para mentir, Él no es como nosotros, ni tampoco es hijo de hombre para no cumplir. El Señor cumplirá todas sus promesas. La Biblia está llena de promesas, promesas maravillosas que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros, que Dios quiere darte, que Dios quiere regalarte, pero para que esas promesas las podamos recibir hay un requisito fundamental, que es obediencia y santidad. Entonces, el Señor cumplirá su palabra. Y en las promesas que Él nos ha dado es donde vamos a encontrar las respuestas que buscamos. Y mejor aún, recibiremos la fortaleza que necesitamos para superar cualquier dificultad que se nos presente. Yo estoy plenamente convencido que todos nosotros hemos experimentado ese silencio de Dios. Y que cuando estamos comenzando en el camino de Dios resulta algo aterrador,
porque pensamos, ¿será que hice algo malo? Pensamos que ¿será que el Señor está disgustado conmigo? ¿Será que el Señor ya me dejó? Pero es entendible que cuando uno está comenzando a conocer de Dios, piense de esa manera. Pero ya en la medida en que uno va creciendo y madurando en la fe, empieza uno a darse cuenta que el silencio de Dios es algo que nos beneficia más de lo que podríamos pensar. Porque en el silencio de Dios, o el Señor está probando nuestra fuerza para fortalecernos aún más, o en el silencio de Dios, el Señor puede estar mostrando que andamos mal. Y es un indicador que nos tiene que llevar a cambiar el rumbo, a mejorar, a dejar aquellas cosas que nos están alejando y separando de Dios. Vemos a través de la palabra hombres que experimentaron este silencio, como el siervo Job, hombres que experimentaron este silencio, como el rey David, mis hermanos. Y la misma palabra nos muestra a través de su salmo, es el hombre que más experimentó esta situación. Y es que si revisamos la vida del rey David, fue un hombre que le tocó durante todo su reinado luchar contra los enemigos de Dios, contra los enemigos de Israel. Era un hombre de guerra que estuvo constantemente luchando, y no solamente luchaba contra los enemigos externos, sino aún contra los enemigos de su propia casa, como su hijo Absalón, que se rebeló contra él y quiso derrocarlo, matándolo, mis hermanos. O sea, fue un hombre sujeto a muchos momentos de angustia. Su mismo suegro lo buscaba para matarlo, tuvo que salir corriendo, huyendo, esconderse. Fue un hombre que fue sometido a muchos momentos de angustia y gran dificultad. Y vemos en la mayoría de sus salmos cómo él clama delante de Dios en esos momentos de angustia, cómo él clama para que Dios lo liberte de sus enemigos, cómo él clama para que Dios haga justicia sobre sus enemigos, cómo él derrama delante de Dios su corazón y lanza expresiones que muestran como aparentemente que Dios no lo está escuchando, como: ¿hasta cuándo callarás? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Te quedarás quieto, oh Señor? Y es que ahí es donde más vemos que muchas veces el Señor guarda silencio. Entonces David expresa que hay momentos donde se puede experimentar que Dios no responde y está lejos. Pero al contrario de eso, es allí cuando más debemos clamar, es allí cuando más debemos buscar al Señor. Y Dios no responde necesariamente porque estemos pecando, solo quiere probar nuestra fe. ¿Por qué es que digo que en esos momentos es cuando más debemos clamarle al Señor? Porque quizás esos silencios del Señor, el Señor nos está pidiendo precisamente eso, mis hermanos, que lo busquemos más. Quizás sin darnos cuenta hemos mermado en la oración, sin darnos cuenta hemos mermado en la intimidad con el Señor. Y vamos a experimentar momentos de silencio donde lo que realmente Dios quiere es eso, mis hermanos, que aumentemos nuestra presencia delante de Él, que pasemos mucho más tiempo delante del Señor, que le oremos mucho más. Y eso lo hace precisamente porque nos ama. Eso lo hace porque Él sabe que en el camino que vamos nos estamos debilitando espiritualmente, y lo que busca es fortalecernos. Veamos un ejemplo. Salmo 10, versículo 1. Salmo 10, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Mire que tiene como título plegaria. O sea, está Jesús pidiendo, el rey David pidiendo, plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. Mire lo que dice en el versículo 1 del capítulo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la tribulación? Entonces, ahí vemos que el salmista está pidiéndole al Señor que por qué está lejos, porque está en un momento de opresión, está en un momento de angustia que necesita una respuesta rápida del Señor. Y es una frase que denota que ya David ha sentido esos momentos de silencio del Señor, y él le clama a él diciéndole: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El Señor jamás se esconde, mis hermanos. El Señor siempre ha estado ahí. Su misma palabra nos lo demuestra. Su misma palabra nos enseña que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una de las grandes promesas en las cuales tenemos que confiar. No podemos dejarnos engañar por lo que sintamos. No podemos dejarnos engañar por la opresión que estemos viviendo de momento.
Es la palabra de Dios y sus promesas las que nos tienen que fortalecer en esos momentos de gran angustia y de gran dificultad. Pasemos ahora a lo del silencio negativo, que este es de los silencios del que más debemos de cuidarnos, porque para que Dios llegue a esta situación es porque Él ya nos ha dado demasiadas oportunidades. Estamos hablando de un silencio negativo en el cual Dios de una u otra forma te está diciendo: no estás caminando bien, eso que estás haciendo no me agrada, esto que estás haciendo me ofende, pero tú sigues en tu terquedad, tú sigues en tu obstinidad y el Señor te sigue dando más y más oportunidades y no las has aprovechado para corregir esa condición de pecado. Y llegando al punto, podemos llegar al punto de colmar la paciencia del Señor, mis hermanos. Hay silencio en el cual el Señor aparentemente calla, a pesar de que sabemos que no estamos haciendo las cosas bien, pero como nuestra economía sigue bien, como nuestra salud sigue bien, como todo sigue bien, creemos que podemos seguir en esa terquedad haciendo lo malo del Señor. Pero recordemos que Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Los juicios de Dios tarde que temprano llegará. Hermano, cuando tú sepas, tengas conocimiento que no estás bien delante de Dios, pero que sus juicios no han llegado y el Dios permanece en silencio, cuídate de esa situación, mis hermanos. Cuídate de esa situación porque muy posiblemente tus días aquí en la tierra se estarán terminando, mis hermanos. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que conoces de Dios, que conoces cuál es su esencia, que es la santidad, que sabes que la misma palabra nos enseña que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado como pecado. ¿Cómo puedes tú seguir en una condición esa creyendo que el Señor aprueba esas cosas, mis hermanos? El hecho de que te siga yendo bien económicamente, el hecho de que no te haya enviado ninguna enfermedad, el hecho de que todo marche aparentemente bien, aún estando en pecado, no quiere decir que el Señor lo apruebe, mis hermanos. Y es allí donde tenemos que cuidarnos de ese silencio, porque es un silencio peligroso. Para ilustrar esta situación, vamos a mirar el ejemplo del rey Saúl. Él llegó a colmar la paciencia de Dios por sus constantes desobedientes. Dios lo había desechado y él no se había dado cuenta, mis hermanos. Y eso es lo más duro, eso es lo más triste, mis hermanos, que si seguimos en esa terquedad, Dios nos puede desechar. Y nosotros podemos creer que estamos bien con el Señor porque gozamos de todo. Pero vamos a ver a través de estos versículos que vamos a leer que Dios nos puede desechar. Y como tenemos el Espíritu Santo de Dios contristado, ni siquiera de eso nos damos cuenta, de que ya el Señor nos haya desechado. Dios nos libre de que el Señor nos deseche, mis hermanos, por permanecer en esta condición. Vayamos a 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Capítulo 15. Vamos a leer del verso 10 al 11. Aquí el Señor habla con el profeta Samuel. Recordemos que en ese tiempo Dios había levantado a Samuel y era el profeta para el pueblo de Israel en ese tiempo. Dice en el 10: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, le dijo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Aquí en este versículo vemos varias cosas. Recordemos que Saúl fue el primer rey que Dios levantó en Israel, pero era un rey terco, obstinado y llevado de su parecer, que constantemente desobedecía al Señor. Y no podemos desobedecer a nuestro Dios, no podemos desobedecer a nuestro Creador. Hermano, créanme que si hay algo que más detesta el Señor es que los desobedezcamos. Aquí, ¿quiénes son padres? Levanten la mano, ¿quiénes son padres? ¿A ustedes les parecía poco que sus hijos lo desobedecieran? A ninguno nos agrada. ¿Cuánto más al Padre de los padres, al Padre más perfecto que hay, mis hermanos? A Dios aborrece la desobediencia. ¿Pero por qué la aborrece, mis hermanos?
por amor a nosotros, porque Él sabe que esa desobediencia nos va a traer males, esa desobediencia nos va a perjudicar grandemente, esa desobediencia nos va a alejar del camino, esa desobediencia va a traer que si no te arrepientes, el Señor te corte, mis hermanos. Mira que aquí se lo dijo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Desobediencia por completa. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, clamó por Saúl, porque Samuel amaba a Saúl. Pero vayamos al 16:1. Dice el Señor: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Ahí vemos el amor de Samuel por Saúl. Le dice: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Ya vieron que el Señor ya lo había desechado. Y le dice: para que no reine sobre Israel. Le dice ahora: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, mis hermanos. Y esto nos muestra que Dios tiene un límite. Dios tiene un momento en que se agota su paciencia, mis hermanos. No nos creamos que porque tenemos 5, 10, 15, 20 años en el ministerio, porque sirvamos, somos irreemplazables. Para Dios nadie es irreemplazable. Dios te da a ti muchas oportunidades de corregir tu andar si no estás andando bien. Pero si tú no tomas las correcciones que Dios te da, sencillamente Él te quita y coloca a otro, mis hermanos. Así de sencillo. Entonces, ya Dios había desechado a Samuel por su constante desobediencia. A Saúl por su constante desobediencia. Ya Dios lo había desechado. Pero él ni siquiera se había dado cuenta de eso. Tan es así que él, en un momento de gran dificultad, clama al Señor. Pero como el Señor lo había desechado, no le había dado respuesta. Entonces allí comete un error peor aún, que es consultar a un adivino, cosa que para Dios es totalmente prohibido. Ya, y lo vamos a ver ahí mismo en Primera de Samuel, capítulo 28, del 3 al 8. Primera de Samuel, capítulo 28, del 3 al 8. Mire que tiene como título Saúl y la divina de Endor. Dice en el 3: ya Samuel había muerto. O sea, si había muerto Samuel, ¿cómo iba a consultar? Si era el medio a través del cual los hombres consultaban a Dios. Pero aquí muestra otros medios que ya Dios, esos medios también se los había cerrado a Saúl. Dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramat, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Hasta allí hacía bien, porque si Dios aborrece a los que practican adivinación, a los encantadores y hechicería, había que expulsarlos de allí. Hasta allí iba bien Saúl. Dice en el 4: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. ¿Quiénes eran los filisteos? Sus acérrimos enemigos. Ya, en el 5: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Quizás vio que lo superaba en número, porque se atemorizó en gran manera, que se turbó su corazón en gran manera. Y en el 6, y dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Y eso nos puede pasar a nosotros, que Dios no nos responda por nuestra terquedad, por nuestra constante desobediencia, por andar sin santidad. Dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. 3 formas en las cuales Dios nos habla: por sueño, al pueblo de Israel, por Urim y por profeta. Pero ya Samuel, que era el profeta de ese entonces, había muerto. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Cuando el hombre en su obstinidad y en su terquedad no corrige su condición de pecado, corta la comunicación con Dios, Dios se separa de él y no empieza a recibir dirección de Dios. Nosotros recibimos dirección a través del Espíritu Santo, pero con nuestros pecados constantes, una y otra vez, contristamos al Espíritu Santo, que ya no recibimos la dirección de Dios por el Espíritu Santo, porque nosotros mismos nos hemos encargado de contristarlo. Entonces llegan esos momentos difíciles, llegan esos momentos de dificultad, ¿y qué pasa? Como no tenemos el Espíritu Santo avivado en nosotros, cometemos peores errores, como lo hizo Samuel,
¿Y ahí qué pasó? Que el postrer estado llega a ser aún peor que el primero. Y lo vemos aquí, siguiendo la lectura. En el 7 dice, entonces Saúl, al ver que Dios no le contestaba, ni por profeta, ni por Urim, ni por sueño, y estaba desesperado ante el acoso de los enemigos, dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte, mis hermanos. ¿Sí ves a dónde llega cuando tú permaneces en tu terquedad en el pecado, mis hermanos? Llegas a cometer errores más grandes, llegas a un estado peor que el primero, mis hermanos. Por eso es que tenemos que ir en serio en las cosas de Dios. Por eso es que con Dios es todo o nada. Con Dios es blanco o negro, mis hermanos. Con Dios no podemos andar a medias, pues Dios no le gustan las medias tintas. El hombre doble ánimo a Dios no le agrada. De hecho, la palabra nos dice que a los tibios, o sea, los que hoy son espirituales, mañana son carnales, dice la palabra que Dios los vomitará de su boca. Dios no le agrada a este tipo de personas. Entonces vemos que el estado de Samuel en su desesperación recurre a una divina y dice en el 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, a la divina, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, que haga subir a quien yo te dijere. Ahí vemos el estado de decadencia de Samuel. Ahí vemos cómo Dios a veces guarda silencio para juicio. Ahí vemos que Dios a veces guarda silencio y que sin darnos cuenta hemos sido desechados por el Señor. ¿Pero por qué? Porque ya Dios nos ha dado muchas y muchas oportunidades para que corrijamos el camino, pero no lo hacemos. También vemos que Dios al malo lo observa muchas veces callado y en silencio, al malo. Y que a pesar de que Dios guarde silencio por todas las cosas que esté haciendo, no quiere decir que Dios las apruebe. Antes, por el contrario, Dios está preparando juicios para esa persona, porque Dios conoce el corazón de esa persona. Mire que dice al malo, o sea, Dios sabe que es una persona que hay maldad en su corazón. Entonces lo vamos a ilustrar en el libro de los Salmos. Vayamos al Salmo 50. Salmo 50. Y vamos a leer del 16 al 23. En esta porción de la palabra vamos a analizar de que están hablando de un hombre que habla de Dios y de su palabra. Estamos hablando de un hombre que conoce de Dios, pero que hay maldad en su corazón, o sea, tiene la maldad agazapada, un hombre de doble ánimo, un hombre que hoy es espiritual y que mañana es carnal, pero la maldad está en su corazón. A este tipo de personas Dios los observa calladamente, ojo, porque ese es el silencio más peligroso, el silencio en el cual sabemos que estamos haciendo bien, pero que creemos que porque Dios no nos ha castigado, podemos seguir en ese pecado. Pero mire lo que dice la palabra, en el 56, pero al malo dijo Dios, al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pasto en tu boca? Ahí está mostrando claramente la palabra que es un hombre que conoce de Dios, es un hombre que conoce la palabra de Dios, pero que hay maldad en su corazón. Dice en el 17, pues tú aborreces la corrección, ya ahí lo está amonestando, y echas a tus espaldas mis palabras. Y ese es uno de los errores más grandes, mis hermanos, que no podemos cometer. ¿Cómo vamos a despreciar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a echar la bendita palabra de Dios, sacarla de nuestra mente, sacarla de nuestro corazón, sacarla de nuestras vidas, si es en ella donde nosotros nos vamos a fortalecer, mis hermanos? Entonces él le dice, pues tú aborreces la corrección, cuando nosotros necesitamos que el Señor nos corrija, mis hermanos. Tengamos cuidado cuando el Señor deje de corregirnos, mis hermanos, porque si el Señor deja de corregirnos es porque ya nos desechó, ya pasamos de ser hijos a ser bastardos, mis hermanos. Entonces las correcciones del Señor son buenas, si las estamos recibiendo, gocémonos, porque el Señor aún nos ama, mis hermanos. Cuando el Señor nos esté corrigiendo, gocémonos, porque el Señor aún nos está dando oportunidades, mis hermanos, y tenemos que aprovecharlas, tenemos que tomarlas para corregir aquellas cosas que nos van
a sacar del camino aquellas cosas que nos van a hacer perder la salvación. Y si perdemos la salvación, no adquiriremos la vida eterna. Lo sigue amonestando en el 18. Si veías al ladrón, tú corrías con él. O sea, mire todo lo que hacía este hombre, que era conocedor de Dios, que conocía la palabra. Dice, y con los adúlteros era tu parte. Dice en el 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Le dice en el 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Esto no quiere decir que el Señor esté aprobando todas esas cosas. Recordemos que el Señor es 3 veces santo. Él no va a aprobar la maldad en nuestros corazones. Él no va a aprobar el pecado. El hecho de que Él guarde silencio no quiere decir que lo esté aprobando. Y mira que ahí lo dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El Señor no es alcahueta de nadie, mis hermanos. El Señor no va a alcahuetear el pecado porque Él dejaría su esencia, que es su santidad, mis hermanos. El Señor no va a alcahuetear absolutamente nada, aunque aparentemente no estemos recibiendo los juicios de Él. No quiere decir que Él se agrade de lo que estemos haciendo, mis hermanos. Con Dios no podemos jugar, mis hermanos. Dios no puede ser burlado. La misma Biblia nos enseña que lo que nosotros sembremos, eso vamos a recoger. Dice en el 22, le dice, entiende ahora esto. Los que se olvidan de Dios, no sea que yo los despedace y no haya quien los libre. Ahí vemos que nuestro Dios, como dice en hebreo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Para Dios ninguno de nosotros es indispensable. Para Dios esto causa gran dolor en su corazón. ¿Por qué? Porque Él entregó la vida de su Hijo por nosotros. Y nosotros con esa actitud estamos teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo, mis hermanos. Y por eso le causa gran dolor al Señor. Y por eso dice, te despedazaré y no hay quien te libre. ¿Quién nos va a librar de la mano de Dios, mis hermanos? Nadie. Si Él es el único que puede librarnos a nosotros de los problemas, de las dificultades, de las aflicciones, de la enfermedad, de los dolores, de los quebrantos, Él es el único que nos puede librar a nosotros. Pero de la mano de Dios, cuando venga a traer juicio, no nos librará absolutamente nadie. Porque Él es el Todopoderoso. Y mire que aquí Dios muestra tanto cómo corrige como su amor al mismo tiempo. En el 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, o sea, te está dando oportunidad de que organices tu camino, te está dando oportunidad de que te arrepientas. Dice en el 23, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ahí vemos su amor. Gloria a ese Dios que tenemos. Gloria a ese Dios tan amoroso, tan misericordioso, que sí que nos tiene paciencia. El Señor nos perdona 1, 2, 3, las veces que sea necesario, pero tiene que haber en tu corazón una intención de cambiar, tiene que haber en tu corazón una intención de agradarlo, tiene que haber en tu corazón una intención de no fallarle, mis hermanos. Porque Él conoce y sabe que somos carne, y Él conoce tus luchas, Él conoce mis luchas, Él sabe que estás luchando por agradarlo, Él sabe que estás luchando por agradecerlo, y cuando Él sabe que luchas, mi hermano, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él te va a levantar, mis hermanos. Para ilustración de este mensaje del silencio de Dios, la Biblia toma muchas palabras o términos que son sinónimos al silencio de Dios, que representan el silencio de Dios. Palabras como callar, palabras como esconder el rostro, palabras como que te estarás quieto. Estas palabras denotan dentro del contexto del versículo que indudablemente Dios guarda silencio en muchas ocasiones, y que esos silencios del Señor tengan por seguro, mis hermanos, que tienen un propósito. El rey David los utilizó en muchas circunstancias de gran angustia y de desesperación. El rey David
Fue un hombre que afrontó grandes momentos de dificultad, pero era un hombre que a pesar de sus pecados, de sus delitos, era un hombre que siempre buscaba al Señor. Era un hombre que no dejaba al Señor absolutamente para nada, mis hermanos. Y es precisamente en los salmos de David donde encontramos esos términos como el callar, como el esconder el rostro, como te estarás quieto, que demuestran que muchas veces Dios calla. Pero no significa, ese silencio no significa necesariamente de que Dios nos ha dejado, no significa necesariamente de que Dios nos ha amparado. Ya les he venido explicando que son para fortalecer nuestra fe, que son para crecer espiritualmente, que son para darnos cuenta si andamos o no andamos bien delante del Señor. Veamos algunos versículos con la palabra callar. Salmo 35, 22. Los voy a leer rápidamente. Les dejo como tarea que estos salmos los lean completicos para que vean que dentro del contexto, de una u otra manera, el salmista denota que Dios guarda silencio. Salmo 35, 22, dice la palabra del Señor. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Es una palabra que pronuncia David en un momento de angustia, en un momento de dificultad, que quizás pudo haber sentido de que Dios no respondía inmediatamente, quizás pudo haber sentido de que Dios no lo estaba escuchando, sentía ese duro silencio del Señor. Salmo 39, 12 dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Aquí vemos un clamor de David, derramando sus lágrimas delante del Señor. Aún derramando las lágrimas del Señor, podemos sentir ese silencio, podemos sentir y creer que el Señor nos escucha, creer que el Señor no viene a nuestro socorro. Pero esa es la idea de este mensaje, mis hermanos, darnos cuenta que el Señor no quiere que creamos en nuestras emociones, sino que creamos única y exclusivamente en su palabra, porque al final de este mensaje vamos a leer varios textos o varios versículos que muestra que la palabra de Dios está nuestra fortaleza. En la palabra de Dios va a estar la respuesta a cada una de nuestras necesidades, que no necesariamente tenemos que sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios para creer que Dios nos está escuchando. No necesariamente. No quiere decir que el día que no sienta la presencia de Dios, el Señor no me ha escuchado. El día que no sientas la presencia de Dios, medita, si estás bien con el Señor, regocíjate, gózate, haz una prueba. Pero si encuentras que estás mal, corrige aquello, mis hermanos. Ahí vemos que el alcance del silencio de Dios, ¿para qué sirve? Sirve tanto para lo uno o como para lo otro. Salmo 83, 1. Podemos ver a través de estos salmos que le estoy mencionando que eran momentos de grandes angustias, porque es precisamente en los momentos de grande angustia donde el hombre por naturaleza busca de Dios. Y eso no está mal, porque ¿a quién más iremos? ¿A quién más buscaremos? Lo malo está que solamente lo hagamos cuando tenemos dificultades, pero cuando estamos en buenas condiciones, ahí sí, dejamos de ir al Señor, dejamos de buscarlo. Ahí muestra un amor interesado. Y Dios no quiere que lo amemos por interés, mis hermanos. Dios quiere que lo amemos de corazón, que sea un gozo permanecer en Él, que sea un gozo deleitarnos en su presencia, porque es que es un gozo estar en la presencia del Señor. Y eso es lo que Él quiere, que le entreguemos nuestro corazón completamente, mis hermanos, no a media. Dice el Salmo 83 en el versículo 1, dice el rey David: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Mire cómo comienza esa plegaria el rey David. O sea, le está pidiendo a Dios que le hable, que le diga qué hacer en ese momento de gran dificultad, en ese momento de gran apremio en que sus enemigos los asediaban. Dice: no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Vemos que Dios muchas veces calla, mis hermanos, pero esos silencios nos tienen que llevar a buscar por qué está callando el Señor, por qué hay ese silencio donde aparentemente no hay respuesta. Salmo 109, versículo 1 dice: oh Dios de mi alabanza, no calles. Mire
la estima que tenía David por el Señor. Oh Dios de mi alabanza. La alabanza estaba de continuo en la boca de David para exaltar al Señor, para exaltar su nombre, pero le dice, no calles. Este fue uno de los hombres que sin lugar a dudas experimentó ese silencio del Señor junto con el siervo Job. Vamos ahora a ver versículos con la palabra esconder el rostro, que también denota de alguna u otra manera que el Señor muchas veces calla. Y para eso vayamos primero al libro de Job. Al libro de Job. Al libro de Job, versículo 13. Job, versículo 13, 24. Conocemos la vida del siervo Job. Fue un hombre que el Señor, al comienzo del libro de Job, en el primer capítulo, lo describe como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire las 4 características que tenía este varón de Dios. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aún así el Señor permitió que Job pasara por unas pruebas donde perdió todos sus bienes económicos, perdió a sus 10 hijos, perdió su salud, precisamente en una prueba que Dios permitió a Job para que prepararlo, para fortalecerlo. ¿Por qué? Porque Job quizás pensaba que al ser un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era más que suficiente. Entonces allí estaba su confianza. No había sobrevivido ningún tipo de dificultad, pero cuando le sobrevienen estas dificultades, al final, cuando Dios lo restaura nuevamente, es cuando él pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, porque es precisamente en los momentos de dificultad donde podemos conocer a Dios, porque vemos cómo con su grandeza, su poder, su gran amor y su gran misericordia nos levanta de ese estado en el cual hemos caído, mis hermanos. Y por eso es que necesitamos las pruebas. Por eso es que necesitamos pasar por dificultades para que podamos conocer el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. Entonces vemos en Job 13:24, dice el siervo Job, ¿por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? Ahí vemos un clamor del siervo Job, porque lógicamente no fue nada agradable lo que él estaba pasando, no fue nada agradable lo que él estaba viviendo. Perder todos sus bienes, perder sus 10 hijos, perder la salud. La Biblia no describe cuánto tiempo duró el siervo Job en esa condición, pero a cualquier hombre no le gustaría haber pasado por una condición como esta, y peor aún cuando él clama a Dios y no hay una respuesta aparente. Digo aparente porque recordemos que llegaron 3 amigos, de los cuales le dijeron verdades, pero también le dijeron cosas que no eran ciertas. Pero aún así, a pesar de que Dios le manda 3 amigos y no le dan la respuesta que Job necesita para fortalecerse, le manda un 4.º más, que es el que sí le cuenta las verdades de Dios. Pero aún así, Job por su dolor no las entiende. Es cuando después de todo ese tiempo que pasó, el mismo Señor le habla directamente. Y cuando el Señor le habla directamente a este siervo es cuando él entiende por qué el Señor había callado durante tiempo. Es cuando él entiende que por qué Dios lo estaba probando. Es cuando él entiende y ve y conoce verdaderamente al Señor. Porque ve que el Señor permitió que él perdiera todo esto, pero ve que el Señor lo restaura y lo levanta nuevamente. Vive esa experiencia, vive ese encuentro genuino con Dios. Y es allí donde él se da cuenta la naturaleza de Dios. Es allí cuando él se da cuenta que Dios es real, que Dios existe, y es cuando expresa esas maravillosas palabras que dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Otro versículo donde encontramos la palabra esconder el rostro, que es sinónimo de que Dios guarda silencio, está en el Salmo 13:1. Salmo 13:1. Estamos viendo
versículos con la palabra esconder el rostro, que es sinónimo de que Dios guarda silencio. Salmo 13:1 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? En el Salmo 27:9 dice: no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares. Vemos situaciones en que Dios ha guardado silencio y el salmista expresa esa expresión, valga la redundancia: no escondas tu rostro de mí. El Salmo 44:24. Salmo 44:24. Pregunta el salmista: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Dios jamás se olvidará de nuestra aflicción. Dios nos ama tanto que Él jamás nos dejará abandonados. Recordemos una de las grandes palabras que pronunció nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Dios nunca nos va a abandonar. Si nosotros andamos en obediencia, andamos en santidad, jamás nos va a abandonar. Salmo 69:17. Salmo 69:17. Dice nuevamente el salmista: no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Ahí vemos el clamor del salmista. Ahí vemos que siente que Dios guarda silencio ante su problema, ante su necesidad, ante su angustia. Pero eso no quiere decir que el Señor no esté escuchando. Eso no quiere decir que el Señor esté quieto. Eso no quiere decir que el Señor esté apartado de nosotros. Salmo 102, versículo 2. Salmo 102, versículo 2. Dice nuevamente: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Entonces ahí vemos en estos versículos que el Señor muchas veces guarda silencio, pero hoy estamos aprendiendo que eso no significa necesariamente que el Señor no nos escuche. Eso no significa necesariamente que el Señor nos haya dejado. Cuando sintamos esos momentos de silencio, revisemos porque si estamos bien con el Señor quiere algo con nosotros, quiere que mejoremos, que mejoremos cosas que de pronto hemos descuidado. También quiere decir lo contrario, que si no andamos bien con el Señor, es el momento de corregir, es el momento de cambiar. Y eso es lo que significan los silencios del Señor. Versículos con la palabra te estarás quieto. Aquí vamos a ver en Isaías 64, del 8 al 12, algunos ejemplos de silencio directo de Dios que se dan cuando el pueblo de Israel pecaba. Isaías 64, 8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que me formaste, así que obra de tu mano somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén es una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Termina diciendo: te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas, callarás y nos afligirás sobremanera. Vemos aquí vemos juicios, silencios de Dios, pero para juicios, mis hermanos. Hasta aquí la primera parte, nos ponemos de pie. Amado Padre Celestial, queremos alabarte, exaltarte, Señor, bendecirte, darte gracias, Señor, porque eres bueno, eres precioso, eres maravilloso. Gracias te damos, Padre eterno, por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hoy hemos entendido y comprendido que tú guardas silencio, Señor, cuando quieres, Señor, que organicemos algo en nuestras vidas. Muchas veces lo haces para probar nuestra fe. Muchas veces lo haces para que fortalezcamos nuestra fe. Lo haces porque quieres, Señor, que confiemos en ti, en tu palabra, en tus mandamientos, en tus promesas, Señor, porque es allí donde encontraremos las respuestas en esos momentos de gran silencio. También guarda silencio, Señor, cuando necesitas, Señor,
que entendamos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que corregir. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos estado caminando bien delante de ti. Restáuranos, Señor. Haznos sensible a tu silencio, Señor. Así como muchas veces pedimos que nos hagas sensible a tu palabra, hoy pedimos que también nos hagas sensible a tu silencio, que podamos entender por qué callas, Señor, que podamos entender por qué estás quieto, Padre Celestial. Te alabamos, Padre, te glorificamos y te damos a ti la gloria y la honra, porque solo a ti te pertenece. Ahora te pedimos, Señor, que disponga nuestros corazones, Señor. Hoy celebraremos, Señor, conmemoraremos nuevamente, Señor, ese día que tú entregaste tu vida por nosotros y que pagaste por nuestros pecados y que moriste en esa cruz para salvarnos, Señor. Recordaremos que resucitaste y recordaremos que pronto, muy pronto vendrás por nosotros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, para que nos gocemos, Señor, en esta santa cena que a continuación celebraremos. Todo te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.